de fe. Y quisiera, hermanos, que me acompañen en sus Biblias al Salmo 77, versículo 11 y 12. Salmo 77, versículo 11 al 12, dice la palabra del Señor: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Amén, hermanos. Vamos a dar continuidad a la segunda conferencia en cuanto a las confesiones de fe y su importancia. Creo que este texto de Salmo 77 nos puede introducir a lo que veremos a continuación, y nos habla del mandato que tenemos todos los creyentes de hacer memoria y de meditar en todas aquellas cosas que Dios ha hecho en la antigüedad. Acá, por supuesto, en el Salmo 77, eso tenía su aplicación en los creyentes y en todo lo que había pasado pues en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en Moisés y demás, pero creo que podría ser una buena aplicación también para lo que hablábamos ahorita al principio también, las sendas antiguas, todo lo que el Señor ha hecho a través de su iglesia y para el bienestar de su amada iglesia. Le daremos continuidad pues entonces a lo que vimos hace un momento, hermanos, y en este momento lo que buscaremos hacer es dividiré la enseñanza en dos partes. La primera, veremos el uso de las confesiones de fe desde una perspectiva bíblica. O sea, buscaré ir a algunas citas bíblicas que creo yo argumentan de por qué es saludable y es bíblico tener esta práctica. ¿A cuál me refiero? Que una iglesia sea confesional, se identifique con una confesión de fe. La segunda parte estaremos viendo acerca de la historia, hermanos, porque creo que es imposible no hacerlo. Si nos identificamos a una confesión de fe, necesitamos saber cuál es esa confesión de fe específicamente y cuál es nuestra historia un poco como denominación. Al final, si el Señor lo permite, mencionaré el tema de la suscripción a la confesión de fe. De nada nos sirve hacer una defensa de las confesiones de fe argumentando el uso histórico, sus beneficios para los creyentes y para las iglesias, si en última instancia no tenemos un apoyo escritural. Si nosotros afirmamos la sola escritura, todo lo que nosotros creamos como iglesias y todas nuestras prácticas deben tener una razón de ser, un origen, un fundamento en la palabra de Dios. ¿Es realmente bíblico que las iglesias se unan o se identifiquen con confesiones de fe? ¿Podemos encontrar en la Biblia un precedente de esto, de esta práctica? También, hermanos, tengo la convicción de que es así. Ahorita, hace un momento, en las dos primeras conferencias, el pastor Noel se refirió a varios textos bíblicos que voy a mencionar brevemente, quizás algunos otros, pero es mi deseo que nos ayuden a afianzarnos más en por qué la Biblia lo permite y es legítimo. Los iré leyendo, hermanos. Ustedes tienen la libertad de anotarlos o de ir en el momento conmigo a las citas bíblicas. Éxodo capítulo 13, verso 14 al 16. Éxodo 13, verso 14 al 16. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás:
Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Verso 16, te será pues como una señal sobre tu mano, por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Quiero que notemos algo de este texto, mis hermanos. Desde el principio, desde la antigüedad, Dios quiso, fue su voluntad, que el conocimiento de Él se pasara a las siguientes generaciones. Por ejemplo, al principio, cuando Moisés no había escrito Génesis, hubo un tiempo, un periodo donde ese conocimiento se pasó como oralmente, de padres a hijos, pero llegó el momento donde Dios estableció que tal conocimiento se pasara a la siguiente generación. ¿En qué medio? Escrito, de manera escrita, su palabra inspirada. Pero ¿cuál es el punto que quiero comunicar? Siempre ha sido la voluntad del Señor que sus verdades, de su palabra, todo lo que tiene que ver con Él, su ser, sus atributos, se comunique a las siguientes generaciones. ¿Eso qué implica? Que alguien reciba algo y que luego lo que haga lo comunique a otro, lo transmita a otros. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Pablo decía cosas como: yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido a todos ustedes. 1 Corintios 15, lo que también os he enseñado. ¿Habrá alguna declaración doctrinal que caracterice el Antiguo Testamento? Sí, Deuteronomio 6:4, que lo vimos hace ahorita. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Esa fue una declaración doctrinal que vemos en la Biblia. ¿Cuál es la declaración ahí? Jehová uno es. Jehová uno es. Estaba revelando su naturaleza. No hay otro Dios fuera de Él, pero esta fue la afirmación que se arraigó en el pueblo. Para Israel se arraigó en esto a tal punto que ya en el Nuevo Testamento esto era algo que estaba en la mente y en los corazones no solo de judíos, sino también de ¿quiénes? De cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por ejemplo, Romanos 3:30, Pablo dice cosas como: porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3:30. Pablo está hablando allí, uno de los temas principales de Romanos, ¿cuál es? La justificación por la sola fe. Pero quiero que noten que él, antes de dar esa enseñanza, él antepone algo: porque Dios es uno. ¿Qué quiere decir eso? Allí está la afirmación, lo que profesaba, la profesión de la fe. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Otra vez, ¿sí lo notan? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Allí Santiago está hablando de que la fe sin obras es muerta, pero también dice que los demonios saben ciertas verdades. Y además, noten algo de este texto, por ejemplo, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Habla que Dios es uno, pero ya antes está diciendo la palabra crees, creer, confesar que Dios es uno. Otro de los textos de declaraciones doctrinales bíblicas que vemos en las mismas escrituras es la que Pedro dijo al Señor cuando él le preguntó: ¿quién dicen ustedes que soy yo? A la cual Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. El Mesías, el Señor. Miren cómo va dando forma a ciertas declaraciones. Tú eres el Cristo.
Pero esa afirmación de Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, fue formándose también al punto de llevar a otra afirmación del Nuevo Testamento. Vayamos a Romanos 10 un momentico. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Y ese texto es muy importante. Romanos 10, del 8 al 10. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Allí, ¿cuál es la declaración doctrinal? ¿Cuál sería, hermanos? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Esa es la confesión de fe que hay en ese versículo. Pero además de eso, notemos algo. La Biblia usa esa palabra, si confesares con tu boca. Ahorita el pastor Noel también citó un pasaje de Corintios. Lo que creemos, eso hablamos. Eso hablamos. ¿Qué comunico? ¿Qué quiero decir? Que confesar nuestra fe con nuestra boca es lo más natural. No solamente es bíblico, sino que es lo más natural. Otro texto, hermanos, estamos viendo ejemplos de declaraciones doctrinales en la misma palabra de Dios. Segunda de Juan 7, por ejemplo, allí vemos otro ejemplo. La carta de segunda de Juan, el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Cuál sería ahí, hermanos, la declaración doctrinal? Jesucristo ha venido en carne. Ahí hay una confesión de fe. Se está confesando una fe. Y vuelvo a usar la misma palabra de Romanos 10. Quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y también se nota incluso en ese texto lo que hablábamos ahorita en la anterior conferencia. Las confesiones de fe sirven para poner límites. Y acá en este texto también infiere o implica que quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es engañador y anticristo. Y más abajo empieza a decir: no lo recibáis en casa, no le digáis bienvenido, por ejemplo. Eso es doctrina, hermano. Jesucristo ha venido en carne es una declaración. ¿Cuál doctrina está enseñando ahí? ¿Cuál verdad? La humanidad de Cristo. Que Cristo es completo y verdaderamente hombre. Ya también el pastor mencionó hace un momento Timoteo 3:16. ¿Recuerdan el pasaje? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y empieza a decir ese pequeña credo, pequeña confesión. Dios fue manifestado en carne. Allí está nuevamente su humanidad, su ascensión. Y así podríamos mencionar, hermanos, pero debo continuar al segundo punto. Pero hay más pasajes de las Escrituras. Pablo dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras. Timoteo 1 y 2, segunda de Timoteo 1 y 2 nos habla de retenda la forma de las palabras, guarda el buen depósito, entrégalo a otros. Pedro habla de la esperanza que hay en nosotros, presentémosla con mansedumbre, con reverencia. Judas habla de contender ardientemente por la fe. Todas esas pequeñas palabritas no son insignificantes, hermanos. Depósito, forma de doctrina, esperanza, fe, son contenido doctrinal.
son contenido bíblico. ¿Y cómo se expresan, cómo se manifiestan? A través de confesar la fe. De manera, mis hermanos, que ciertamente y en verdad podemos tener una conciencia limpia en esta práctica de ser confesionales. No es solamente legítimo y beneficioso, sino que también es bíblico, también es conforme a las Escrituras. Y noten ustedes, hermanos, que no estamos como tratando de sacar textos fuera de contexto. Estamos tratando de ser incluso lo más textual o lo más literal posible para verlo en las Escrituras. Avancemos al segundo punto. Surge ahora la gran pregunta: ¿cuál confesión de fe? ¿Cierto? Porque podemos decir, listo, ya podemos tener podemos tener algunas bases del confesionalismo, qué quiere decir, es una iglesia confesional, pero debemos pasar ahora al tiempo que nos resta a responder a esta pregunta: ¿por cuál confesión de fe, hermanos? Porque hay muchas confesiones de fe históricas. Bueno, en nuestras iglesias locales, en nuestra iglesia local en Bucaramanga, sé que también en Girón y en Barranca, nos identificamos con la confesión de fe de Londres de 1689. Pero ¿por qué esta? Porque es que hay que hacernos preguntas y responderlas también. ¿Por qué esta y no las otras confesiones de fe que también existen? Y quisiera mencionar dos en particular, y ahorita pues eso me sirve de introducción a la parte histórica. ¿Por qué la confesión de Londres de 1689 y no la de Westminster, por ejemplo? ¿Por qué no la confesión o la declaración de Saboya, que es otra confesión que se dio similar en la misma época o parecida? ¿Por qué esa? ¿Te has preguntado alguna vez por qué se llama así esta confesión? ¿Por qué Londres? ¿Por qué ese año? ¿Por qué esto qué significa, cierto? Ese es nuestro deber, hermanos, conocer también esa parte de la historia. Y lo que acá buscaré hacer es tratar de resumir, y sé que voy a correr el riesgo de pasar muchísimas cosas por alto, porque el tiempo no lo permite, pero sí quisiera por lo menos sembrar en ti la intención o la semilla de seguir inquietándote por estas cosas, estudiando, preguntándote y yendo conforme a las Escrituras. Y gracias a Dios que en la actualidad, hoy en día, mucho de este material de historia se ha ido traduciendo a nuestro español y ha sido muy útil y ha sido muy beneficioso de varios pastores que han arrojado mucha luz en cuanto a este tema. ¿Por qué menciono la historia, hermanos? Y sé que esto es difícil por de pronto el cansancio que puede haber, pero trataré de ser preciso porque es importante, ¿cierto? Si confesamos esta confesión, ¿por qué esa y no otra? Mencionaré en primer lugar a muy grandes rasgos, cuál es nuestra historia como denominación bautista. Los bautistas, hermanos, no surgieron en el primer siglo del cristianismo. Esa es una manera rara de ver. Hay muchos que con el orgullo de creer, nosotros somos los primeros del primer siglo. Pues no, hay que ser objetivos en las cosas. Y los bautistas surgen específicamente en el siglo XVII como fruto de la Reforma Protestante. La denominación bautista surge de la Reforma Protestante surge en el siglo XVII, pero fruto de la Reforma del siglo pasado, que fue el siglo XVI. Debemos ser cuidadosos de no caer en sectarismos. Hay creyentes genuinos quizás en otras denominaciones, pero la era donde las confesiones de fe brotaron, tuvieron su auge, fue en aquel momento de la Reforma Protestante.
no rechazaron los credos de la iglesia temprana de ninguna manera. Entonces acá ya tenemos algunos datos. Siglo XVII, fruto de la Reforma, pero en un país también específico. Nuestros orígenes vienen de la nación de Inglaterra, particularmente hablando. De allí vienen nuestros orígenes denominacionales, ¿no? Me refiero a nuestra denominación bautista. ¿Cómo se dio allí en Inglaterra, hermanos? Esa es la providencia de Dios. En Inglaterra no sucedió como pasó en Alemania o en Suiza con Lutero y con los otros reformadores. En Inglaterra la reforma vino por un asunto, al principio vino por un asunto netamente político. Esa es la providencia del Señor. Después adquirió ya causas teológicas y llegaron los documentos de los reformadores a Inglaterra. ¿Por qué me refiero a políticos? Porque en aquel siglo, en aquella época, en Inglaterra había un rey llamado Enrique VIII. Ese rey, hermanos, no tenía hijos varones con su esposa, llamada Catalina de Aragón. Y al no tener un hijo legítimo para el trono, se quería divorciar de su esposa y casarse con otra mujer llamada Ana Bolena. ¿Él qué quería? Tener el permiso de quién para tal divorcio. De Roma, del Papa. El Papa, por fines políticos no lo permitió. Entonces este hombre sencillamente lo que hizo fue que, bueno, me separo de Roma, del catolicismo romano, del Papa, y se establece una nueva iglesia en Inglaterra, que es la iglesia que está hoy en día, llamada ¿cuál? Iglesia anglicana. Sin embargo, esta iglesia anglicana en su estructura es muy similar al catolicismo romano, muy similar. Entonces, allí, hermanos, en Inglaterra empiezan a surgir verdaderos creyentes nacidos de nuevo con esa preocupación. Esta iglesia es prácticamente la misma, pocas diferencias, pero con otro nombre. Y lo que hacen es que quieren, su deseo es ¿qué cosa? Reformar esta iglesia o purificarla lo que más se pueda conforme a las Escrituras. Entonces de allí surge un nombre que a usted le pueda parecer conocido. ¿Cuáles? Los puritanos, que querían purificar la iglesia de Roma. Estos fueron también llamados independientes o separatistas y algunos otros nombres. Ahora, hermanos, dentro de este movimiento del puritanismo surgieron diferentes corrientes teológicas específicas, y acá ya me refiero a tres en particular, y eso es muy importante para entender también nuestros orígenes. Allí están, por ejemplo, los presbiterianos, que se caracterizan por tener una teología, una interpretación particular de la teología del pacto, que los lleva a una práctica. ¿Cuál es esa práctica? El bautismo de infantes, de hijos de creyentes. Pero también surgió otros hermanos a los cuales se les conoce como congregacionalistas. Estos congregacionalistas tenían también esa misma convicción en cuanto al bautismo de niños, pero ¿en qué se diferenciaron con los presbiterianos? Ellos no creían en una jerarquía en la iglesia, sino que veían que veían la iglesia como iglesias locales que se debían gobernar a sí mismas con sus oficiales, pastores y diáconos y sus miembros. Una separación con el Estado. Entonces allí vemos, hermanos, algunas de las diferencias más notorias. Y allí entonces también surgen los bautistas,
que por supuesto creen que en cuanto al bautismo debe ser aplicado ¿a quiénes? ¿A infantes? No, a creyentes que profesan la fe en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Pero también se identificaron, por así decirlo, con los congregacionalistas en cuanto al gobierno de la iglesia. Entonces allí ya podemos, hermanos, poder tener noción de algunas de las distinciones que existieron. Bautistas generales, por ejemplo, tenían una doctrina particularmente arminiana en cuanto a la salvación. ¿Por qué le llamaron bautistas generales? Porque sostenían que Jesucristo murió por todos y cada uno de los hombres. Pero también estaban allí los bautistas particulares, que su convicción eran diametralmente opuestas a los bautistas generales. Lo único que los identificaba era una práctica en común, que era el bautismo de creyentes, pero doctrinalmente hablando había muchas diferencias. Entonces, ¿por qué menciono todo esto, hermanos? Para poder avanzar e ir entrando a la tercera parte. Si queremos ser más precisos de dónde surgen las iglesias que hoy se llaman bautistas reformadas, pues viene de aquellos hermanos llamados en aquella época bautistas ¿qué? Particulares, bautistas particulares. Hermanos, la historia, por eso decía ahorita que es imposible mencionarla ahorita, pero eso estuvo mezclado con un montón de cosas religiosas, políticas, hubo hasta una guerra civil en aquella época en Inglaterra. Todo dependía de qué cosa, del rey de turno, La estabilidad de los bautistas particulares dependía de qué rey estaba en ese momento en el trono. Hubo reyes que fueron afines a la causa protestante y ellos en esos tiempos tuvieron libertad, tuvieron como respirar. Pero también hubo reyes afines a la causa romana. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de María la Sanguinaria? Una época de persecución grande. Muchos ires y venires, es lo que quiero decir. Pero detrás de todo esto, el Señor estaba obrando en su pueblo. Trayéndolo más puntual todavía, ¿cuál es la historia de nuestra confesión de fe? Bueno, los bautistas particulares tienen dos confesiones, o surgieron dos confesiones. La primera fue llamada la de Londres de 1644 y la segunda es la de 1689, que es a la cual nosotros como iglesia nos identificamos. Para 1644, que fue la primera confesión, existían 7 iglesias locales bautistas particulares en una ciudad. ¿Cuál? En la ciudad de Londres. Pero resulta que estas iglesias empezaron a ser perseguidas, calumniadas a propósito o por ignorancia, empezaron a ser confundidos con algunos otros grupos llamados, por ejemplo, los anabaptistas. ¿Por qué los confundieron? Bueno, quizás tenían una práctica en común, el bautismo de creyentes, pero no tenían nada que ver en absoluto, ninguna conexión, hermanos. Todo era una gran calumnia hacia estos hermanos. ¿Por qué? Estos grupos, por ejemplo, los anabaptistas, creían, por ejemplo, en visiones, en sueños, en profetas, un montón de cosas que era evidente que se trataba de una calumnia. Eran hombres que, por ejemplo, promovían la anarquía, no creían en el gobierno civil, en las autoridades civiles. En el siglo anterior habían ocasionado una masacre en un pueblo de Alemania y estaban siendo confundidos. Decían, estos que hicieron eso allá son estos mismos. Y así hubo todo ese periodo de hostigamiento. ¿Por qué menciono todo esto? Para que veamos un detalle.
La primera confesión surgió como una necesidad de defender la fe, una manera de decir somos cristianos bíblicos, ortodoxos, lo que veíamos ahorita. ¿Y cómo defendieron su fe? Mediante una publicación de su fe. En esto creemos. Pasemos a la segunda confesión. Pasaron los años y esta primera confesión que les mencioné ahorita, la de 1644, se fue perdiendo con el tiempo, por decirlo así, se fueron perdiendo sus escritos y hubo la necesidad de una segunda confesión de fe que se redactó, hermanos, particularmente en el año 1677. Ustedes se podrán preguntar si se redactó en 1677, ¿por qué se le llama 1689? La razón fue lo que les mencionaba ahorita, la persecución. En 1677 la formularon, pero por persecución no la podían hacer ¿qué? Pública. Duraron 12 años en secreto y en esa época, por la providencia de Dios, hubo libertad, gracias al Señor, y pudieron publicar su fe en 1687. No existe ningún tipo de diferencia doctrinal entre la primera y la segunda confesión. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Solo su estructura. La primera tenía solo era mediante artículos específicos, y la segunda ya se dio mediante párrafos más extensos. Resumo lo siguiente, la parte histórica. El origen de las confesiones de fe fueron apologética, defensa a calumnias, una necesidad de defender la fe, de que no debían ser confundidos, no debían ser tratados como herejes, porque en aquel entonces, hermanos, eso era algo que causaba la muerte. Una persona que no sostenía doctrinas ortodoxas bíblicas era fácilmente encarcelable o a veces juzgado o a veces hasta la muerte. Si ustedes leen, ahorita voy a leer un pedacito del apéndice de la confesión, eso muestra el corazón que tuvieron estos hermanos, su intención a la hora de redactarla. Voy a leerla, abro comillas. A todos aquellos a cuyas manos llegue esta confesión, siga el ejemplo de los nobles bereanos. Miren ahí ya la intención. ¿Qué querían ellos? Que todos escudriñaran todo conforme a la Biblia. Y miren lo que dice luego. Y para que todos sepan que tenemos un mismo modo de pensar. Y por lo tanto hemos expresado nuestra creencia con las mismas palabras que han sido pronunciadas por otras congregaciones antes de nosotros. Que todos escudriñen esto conforme a las Escrituras. La intención no era ser divisivos. ¿Cuál era la intención? Que todos sepan que tenemos un mismo modo de pensar. Y, hermanos, algo importante, ellos mantuvieron casi las mismas palabras, no todas, por supuesto, hay diferencias, con las confesiones de Westminster y la de los otros. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué lo hicieron así, hermanos? Para mostrar su unidad en la fe, a tal punto que si alguien los atacaba a ellos y su confesión, era como si ellos mismos también se estuvieran atacando a sí mismo y a su propia confesión de fe. Entonces, ¿por qué la confesión de Londres de 1689? Por las siguientes razones. Es una confesión de fe ortodoxa, es decir, abraza las verdades fundamentales de la fe cristiana, expresada en los credos. Segundo, porque es una confesión de fe reformada. ¿Qué quiere decir esto? Que fue fruto de la reforma protestante del siglo XVI y reformada en el sentido de la salvación en Cristo Jesús.
la salvación solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, para su gloria. Doctrinas de la gracia también sostiene la corrupción total del ser humano, que la gracia de Dios es irresistible, que Cristo murió por su pueblo particularmente, que los creyentes verdaderos perseverarán en la fe hasta el final. Tercero, ¿por qué esta confesión de fe? Bueno, porque es bautista y nuestra convicción es que tal ordenanza debe ser administrada solo a creyentes en Jesucristo. Cuarto, también porque es una confesión congregacionalista en cuanto a su forma de gobierno. Y nuestra convicción como iglesias es que las iglesias están gobernadas de manera independiente por sus oficiales, pastores y diáconos y sus miembros. Avancemos al cuarto y último punto, hermanos. La suscripción confesional. La suscripción confesional. Ustedes lo han notado que varias veces usé esta palabra. ¿Qué significa? ¿Qué significa que una iglesia local se suscriba, en este caso, a esta confesión de fe en particular? ¿Qué significa la palabra suscripción? Evidentemente implica que nos identificamos con una confesión de fe, pero mis hermanos, creo que va más allá de eso. Es decir, no es solamente como que me cae bien, como que me gusta, solamente. Implica un compromiso, un estándar doctrinal de una iglesia local, basados en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la suscripción confesional, hermanos? Que una iglesia local dice, esta, de manera pública y oficial, nos suscribimos o acogemos a esta confesión de fe como las verdades que creemos que la Biblia enseña y que creemos como iglesia local. Es algo oficial, algo público. Existen generalmente por lo menos 3 tipos de suscripción a la confesión de fe, y las mencionaré de manera muy breve. Una es llamada suscripción absoluta, otra es llamada suscripción abierta y otra suscripción completa. En nuestro caso, como iglesia local en Bucaramanga, nuestra suscripción a la confesión es completa. Creo que la mayoría de las iglesias bautistas reformadas tienen este tipo de suscripción. ¿Pero qué significa? Rápidamente, suscripción absoluta, aquella que se adhiere a todas las doctrinas declaradas en la confesión, incluyendo todas y cada una de sus palabras. Esto quiere decir que quienes se suscriben de esta forma a la confesión no permiten ningún tipo de enmienda o de corrección o de tener una objeción a la confesión. Nosotros como iglesia no tenemos este tipo de suscripción. ¿Cuál es como la opuesta? La suscripción abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que se adhiere solamente en el sentido de algunas doctrinas, algunas sí y otras no. Pero el problema de este tipo de suscripción, hermanos, es que queda muy relativo, muy subjetivo, ¿cierto? ¿Qué determina que sí y qué determina que no? Nuestra opinión, lo que nos convenga. Entonces, en últimas, este tipo de suscripción es casi que como no tenerla. Y la suscripción completa, que es el tipo de suscripción el cual tenemos, afirma que nos adherimos a todas las doctrinas que la confesión de fe enseña, pero no necesariamente a todas y cada una de las palabras que ella contiene. Es decir, este tipo de suscripción permite en asuntos puntuales tener algún tipo de objeción o de enmienda, por así decirlo. Quisiera mencionar por lo menos 3 casos
donde se da esto más que todo. Ya me refiero al contenido de la confesión. Uno es que, por ejemplo, muchos cristianos pueden decir: yo no estoy de acuerdo que la confesión le llame al día del Señor, se le llame el día de reposo cristiano. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en la confesión hay un párrafo donde al Papa de Roma se le llama el anticristo. Muchos pueden afirmar, y nosotros también lo hacemos así: yo no creo que el Papa que vivió en aquella época que se redactó haya sido el anticristo como tal. Quizás haya sido uno de los muchos anticristos, pero no el anticristo. Entonces hay una objeción a algo muy específico. Igualmente hay un párrafo que habla de todos los niños elegidos que mueren en la infancia también. Ese tipo de cosas es donde se permite ese tipo de objeciones. Eso es la suscripción completa, hermanos. Y esto tiene implicaciones prácticas. Hay una suscripción eclesial, que es cuando toda la congregación se suscribe a la confesión, incluso cuando eso está dentro de sus propios estatutos también. En cuanto a la membresía, ¿qué ocurre en cuanto a la membresía, hermanos? No, y esto aclaro de una vez que esto puede variar de iglesia en iglesia. Lo que menciono ahorita no quiere decir que sea así para todos, puede variar de iglesia en iglesia. Hay quienes afirman que no necesariamente alguien para unirse a la membresía debe tener la suscripción completa, es decir, que no es un impedimento para la membresía, pero sí que tal hermano o hermana debe hacer un compromiso de no causar, ¿qué cosa? División en la congregación, y que respeta que esa es la postura oficial y formal de la congregación. Pero hay otras iglesias locales también sanas que sí exigen este tipo de membresía. Por eso menciono que varía de iglesia en iglesia. Ahora, ¿cómo se relaciona esto de la suscripción confesional con los pastores? Acá sí, hermanos, no puede quedar a un tema subjetivo. Es mi convicción que es obligatorio que los oficiales de una iglesia local, pastores o diáconos, se suscriban completamente a la confesión de Londres. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Lo contrario causaría confusión. Si la iglesia de manera general se suscribe de esta forma a la confesión, lo que se espera es que sus pastores y sus diáconos también lo hagan. Termino, mis hermanos, con estas últimas aplicaciones. Debemos dar gloria al Señor por todas sus obras. Lo que hemos visto durante la tarde de hoy nos recuerda las maravillas de Dios, lo que Él ha hecho en su antigüedad a través de los siglos, a través de su Santo Espíritu. Los credos y las confesiones de fe son un bonito testimonio del cuidado de Dios para su iglesia. Yo lo veo de esa manera también. El Señor ha mostrado una protección y un cuidado hacia su pueblo a través de estas bendiciones. Segundo, alcemos la sola Escritura muy en alto también, pero que podamos también defender nuestra fe, explicar nuestra fe, y debemos dar gracias a Dios por el legado que hemos recibido, hermanos, y que a su vez tenemos la responsabilidad de pasarlos a quienes, a las siguientes generaciones. Demos gracias a Dios porque ser confesionales nos permite gozar de una unidad también no solamente unidad en el seno de una iglesia local, sino que el confesionalismo o ser confesional, una iglesia confesional, permite la comunión entre ¿qué?
entre diferentes iglesias, y un ejemplo vivo de eso es lo que hemos hecho hoy y lo que estamos haciendo. Tercero, hermanos, Dios quiere usar todo esto para que en última instancia nos lleve al fundamento de la palabra de Dios, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual el apóstol Pablo afirma que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Y también, hermanos, no puedo terminar sin hacer un llamado a que cada uno reflexionemos en nuestras propias vidas, de que adornemos la doctrina que profesamos con nuestra vida práctica. No hay nada más feo que profesar algo con la boca y negarlo con la vida. La Biblia nos llama a profesar la fe, pero adornar la doctrina que creemos en la vida práctica. Y acá me refiero a la vida práctica en todos los ámbitos, mis hermanos, en el hogar, en la familia, en sus trabajos, en sus ocupaciones, en todo, para dar fruto para la gloria de su nombre. Bien, hermanos, así hemos finalizado estas conferencias. A continuación vendrá el pastor Juan Felipe para hacer la oración final y para mencionar lo relacionado con el culto del día de mañana.